Cordial saludo para todos. Bueno, vamos a retomar sobre este diplomado acerca de la ley 2503 del 2025, ley de educación socioemocional que insta a las instituciones educativas a introducir dentro de sus parámetros de educación o de proyecto educativo PEI la educación socioemocional como uno de las temáticas transversales de la educación. Entonces, haciendo como un pequeño repaso de lo que vimos en la primera clase, hablamos un poco de las razones por la cual es importante, hablamos cuál es el objetivo de la ley, a qué apunta, pues entre ellos, entre los aspectos a resaltar, es que se introduzca la cátedra de educación emocional en todas las instituciones educativas de Colombia desde preescolar hasta educación básica y media, no como una alternativa, sino como un eh, tema importante dentro de los procesos educativos. La ley define como tal aspectos importantes a considerar allí, como que hablábamos acerca de lo que es la educación emocional y decíamos que tiene que ser un proceso educativo intencional, que sea continuo, que sea permanente, que complemente el desarrollo cognitivo de los estudiantes, es decir, que así como es de importante enseñar algunas áreas como la matemática, como las ciencias sociales, naturales, bueno, todos los aspectos y las áreas de desempeño en el currículo académico, también sea de igual importancia el enseñar sobre inteligencia emocional, que es lo que resume en sí esta ley de educación socioemocional. Allí aspectos como la conciencia emocional, la regulación, la autonomía, la inteligencia interpersonal. Se busca integrar al PEI lo que es el concepto de bienestar. Por lo tanto, nos está diciendo la normativa que las instituciones educativas deben buscar garantizar ese bienestar del estudiante. Hablamos allí de razones por qué es importante, digamos, para las instituciones, lógicamente, que trabajan con niños. Hablamos de los riesgos de qué pasaba si no se cumplía. Hablamos también sobre cómo implementarlo, porque pasarlo de la teoría a la práctica tiene sus trabajos o sus implicaciones. Algunas sugerencias que allí hacíamos. Y hoy vamos a continuar con este tema, entonces, como ubicando en contexto la ley. ¿Cuál es la justificación que tenemos, las razones, la importancia para seguir ahondando en esto que estamos hablando de la educación socioemocional, que ya no es una alternativa dentro de los aspectos educativos, sino que ahora ya es algo que debe implementarse? Entonces, dentro de este marco, lo que busca la ley es responder a esas necesidades que se han identificado en el sistema educativo colombiano, a esas falencias o a esas carencias a nivel de convivencia, a nivel de, de bienestar, como lo plantea la ley, debido a que las instituciones educativas pues han sido espacios de aspectos, digamos, que son un desafío a nivel social, algunas problemáticas que ya hacen parte de una realidad, que se han convertido en temáticas de problemas a nivel de salud pública, como es, por ejemplo, el bullying en los colegios, que ya nos hemos dado cuenta que no es un asunto simplemente de una discusión entre niños, sino que ya el bullying en muchas instituciones educativas ha pasado a generar estragos a nivel de niños, adolescentes, que llevados a través de estas conductas de bullying, de agresión verbal, a nivel de conflictos interpersonales dentro de las instituciones, han
digamos, han causado efectos en la salud mental de muchos niños, llevándolos incluso al suicidio. Jóvenes, adolescentes, incluso niños que se han visto afectados por esta problemática del bullying y que por lo tanto el sistema de educación debe prestarle atención a esto, porque si hay una situación que parece crítica como lo es el bullying y no hacemos nada, pues la responsabilidad no está solamente en los padres de familia, sino también en las instituciones, en ser parte de respuesta a esas dificultades que se presentan. Casos, por ejemplo, en las estadísticas de salud mental, los niños y adolescentes presentando cuadros de ansiedad, de estrés, que están asociados a cómo se relacionan con su entorno inmediato, cómo esos factores psicosociales que están inmersos allí en la convivencia del niño, tanto en casa como en el contexto educativo, han generado pues estas dificultades o estos trastornos a nivel del estado del ánimo, como son la ansiedad y el estrés, pero también esas fallas a nivel de algunas habilidades, como por ejemplo, que se presenta como muy evidente hoy en día en muchos niños y en adolescentes, y es la baja tolerancia a la frustración, donde ya no acepto que me digan no, donde no acepto que no me salgan las cosas como yo quiero. Entonces allí pues muchos niños en esto que debería ser una habilidad, en algo que debe enseñarse, pues hay carencias y debido a eso, pues hay muchas otras desencadenantes a nivel de conducta, de comportamientos, de manejos que están pues lógicamente afectando la convivencia del niño, tanto en el contexto familiar como escolar, incluso social. Porque un niño que no acepta que le digan un no, porque está acostumbrado a que siempre le digan sí, y va a un contexto, digamos, social, donde otro compañerito no quiere compartir el juguete, o donde otro compañero, otra persona no quiere hacer lo que él dice, entonces ahí es donde viene conductas que no se ajustan o que no pertenecen muchas veces a la edad del niño, porque cuando el niño tiene 2 o 3 años, que el niño te haga berrinche porque no le doy, porque no le cumplo, porque no le llevo, ¿ok? Porque está en una etapa en la que puede ocurrir esto. Pero un niño de mayor edad, el que no le puedo decir que no, el que no acepta o no entiende cuando le estoy explicando algo y no lo quiere asimilar, sino que desafía y reta al adulto para hacer lo que él dice, son niños con baja tolerancia a la frustración y con dificultades para regularse, para aceptar el no como respuesta. Y allí, pues vamos observando que es un patrón que se repite mucho en los niños. El niño que le quitamos el celular y ya se desreguló. El adolescente que le quitaron el celular y ahí empezó la crisis. Porque vamos empezando a observar que todas estas frustraciones que el niño puede tener, las va a llevar a donde él vaya y en el contexto donde esté, lo va a poner en evidencia. Entonces, ese incremento de dificultades emocionales que están en el contexto escolar, que a veces los profes sienten que esas situaciones los rebasan porque dicen, pero es que ¿cómo hago? Porque este niño yo le doy una instrucción y no la cumple, porque yo le digo vamos a escribir aquí y él dice que no ahí, vamos a usar este color y él quiere usar otro color de otra forma, porque le estoy diciendo que hagamos así y él no quiere. Entonces ahí comienza el proceso de educación socioemocional. Cuando el sistema de salud está identificando, bueno, el sistema de educación eh, está identificando todas estas falencias a nivel del comportamiento de los chicos. Entonces, vamos a mirar, digamos, cómo hacemos para empezar a trabajar en esas cosas. Pero también porque es un tema que ya no es solo idea aquí en Colombia, es decir, no es que esto es algo nuevo que se inventaron aquí en Colombia, no, sino que esto surge, perdón, en base
a estudios realizados, a estudios acerca de la conducta, comportamiento humano, pero también del funcionamiento cerebral, de todo lo que tiene que ver con esa neuroanatomía, donde se ha encontrado que las emociones tienen un papel fundamental en todo proceso de vida. Y cuando lo ubicamos en el contexto educativo, nos encontramos que, como yo he mencionado muchas veces, las emociones conectan o no conectan a un niño con un contexto de aprendizaje o incluso con una persona en ese contexto de aprendizaje. Un niño puede generar una buena emoción frente a un docente que lo entiende, que cuando lo ve desregulado o cuando lo ve frustrado, lo controla, lo lleva a que se normalice, a que se estabilice, con un buen tono de voz, con una buena pedagogía, y le hace creer en sí mismo de que sí puede hacerlo. Ese niño desarrolla una mejor conexión emocional con ese docente que con aquel docente que cuando ve al niño frustrado, desregulado emocionalmente, entonces el docente también se desregula, gritando al niño, dándole una cantidad de instrucciones para hacer, mientras lo que necesita el niño es tal vez un espacio de calma que lo ayude a tranquilizarse para retomar lo que se está haciendo. Entonces, esas habilidades o ese proceso de aprendizaje asociado, vinculado tan profundamente con las emociones, es un estudio o es un concepto muy, en este momento, por ejemplo, como un aporte grandioso de la neurociencia, porque tal vez hace unos años atrás no se hablaba de esto ni se tenía en importancia porque no había todavía esa base teórica, científica que nos dijera sí, pero en este momento la neurociencia está como inyectando a la educación esos aspectos tan importantes como diciéndole, ojo, porque la educación es, perdón, es importante, pero la educación en emociones también es importante. Las emociones son importantes en el contexto educativo. Necesitamos enseñar acerca de educación emocional. Entonces ya no es un asunto que de pronto surgió en una idea de unos cuantos, sino que ya es una idea a nivel de mundo, de todas las sociedades que están encontrando estos mismos aspectos. Básicamente, ¿qué es lo que la ley estipula que se enseñe? Estos 5 pilares. No voy a detenerme mucho en ellos porque la próxima clase voy a detenerme en ellos de manera muy puntual porque creo que estos 5 pilares ameritan una clase donde hablemos de ellos de manera detallada, de qué son, de, mejor dicho, de cómo lo entiendo, cómo lo pongo en práctica. Sí, porque en el concepto teórico puede haber mucho, pero llevado a la práctica es, bueno, ¿y esto cómo lo aplico? Si yo soy docente, por ejemplo, para mí, ¿qué significa el autoconocimiento? ¿Cómo lo aplico yo eso con mis niños? Si yo soy docente, autorregulación, ¿qué es? Empatía, habilidades sociales, que por ejemplo las habilidades sociales desglosan una cantidad de aspectos a nivel comunicativos, a nivel conductuales, emocionales, que son fundamentales en el desempeño y el desarrollo de una persona. Por ello, vale la pena dedicarle una clase para hablar de ello. Y la resolución de conflictos. Es cómo se toman esas decisiones responsables ante situaciones. Estos 5 pilares tienen algo en común y es que todos están asociados a conductas que se deben enseñar, conductas que se deben enseñar y que el estudiante debe aprender. Es decir, el niño ya tiene un proceso emocional porque todos los seres humanos tenemos emociones y no son ni buenas ni malas, solo son emociones.
expresiones, reacciones fisioquímicas, por así decirlo, que nuestro cuerpo eh, activa en determinado momento y situación que nos encontremos, están ahí. Es decir, esas reacciones eh, físicas que tienen, pues a nivel físico, una manifestación, están en todos los seres humanos. Solo que cómo lo manejo hace la diferencia. La empatía es un concepto que no es que alguien nace siendo empático, no, alguien aprende a ser empático. Habilidades sociales, conductas que yo aprendo en la interacción social, pero depende del docente o el maestro o quien me esté enseñando esas habilidades sociales, van a ser asertivas, van a ser positivas, van a ser muy buenas o también me van a llevar a generarme conflictos por no tener esas mínimas habilidades sociales que requiero. Y la resolución de conflictos, que está asociado y engranado con todo lo que estamos hablando aquí en estos pilares. Porque la resolución de conflictos habla de esa toma de decisión responsable ante situaciones difíciles. Entonces, por ello quiero dedicar la clase siguiente para que desgranemos estos pilares y veamos cómo en el contexto educativo eso tiene una gran relevancia y que cuando lo ponemos en el contexto educativo, pues decimos, es que así como en el contexto educativo, también en otros contextos debería ser igual, en el hogar, en la familia, a nivel social, porque ahí es donde vamos a entender cuál es la importancia de esta ley en los procesos educativos. Entonces, ¿qué componentes tiene a nivel institucional para los colegios? ¿Qué componentes tiene? Inclusión curricular obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que no es el institución quiere, es que debe incluirlo. La ley ordena que la educación se integre en todos los grados del colegio, desde preescolar hasta educación media. Eh, Entendamos que educación preescolar, pues estamos hablando de primera infancia, ¿verdad? Desde que el niño ya comienza a asistir al sistema educativo, que no es opcional, que debe aparecer dentro del currículo. Recordemos que el currículo es como esa planeación individual que tiene el docente sobre sus estudiantes a nivel de grado de estudio en el que se encuentra, es decir, grado primero, cuál es el currículo académico de grado primero. Y a la par con todos los temas que el profesor va a tratar en grado primero, va a incluir educación socioemocional dentro de ese currículo académico, que tiene sus objetivos y tiene sus actividades. Que las instituciones deben elaborar planes, estrategias específicas para aplicar esto en el currículo y digamos, en el calendario académico que se tiene, para que haya una continuidad en el proceso de enseñanza. Otro aspecto importante es la formación docente y el rol institucional que tiene, eh, pues, la institución, ¿verdad? Porque sería injusto que el docente tuviera que enseñar sobre autorregulación emocional cuando él no conoce de este tema, cuando él no conoce las estrategias, las técnicas, la forma de hacerlo. Entonces, una tarea institucional, el que tiene que, el docente, los directivos deben recibir capacitación en esas habilidades socioemocionales, identificación de riesgos, manejo del estrés, estrategias de bienestar. Algún docente podría decir, uy, pero con todo lo que ya tenemos que hacer y ahora le vamos a meter más. Pero cuando nos hacemos conscientes de lo importante que es esto, decimos, ah, es que esto no sé por qué antes no lo habíamos incluido. Cuando se comience a ver los beneficios de incluir o de la enseñanza de esto a nivel educativo es cuando vamos a empezar a ver que vale la pena. Las instituciones deben crear planes de convivencia, protocolos de actuación, ambientes protectores. El rol del orientador escolar es fundamental
en el acompañamiento emocional. Por ello, por ahora la ley nos está diciendo que hay que enseñar sobre educación socioemocional. ¿Qué sería lo ideal que pasara en las instituciones educativas? Que contaran con profesionales en psicología, que en el ámbito del manejo conductual y emocional somos los profesionales que tenemos la pertinencia porque digamos, nos hemos preparado y formado en estos campos y que seamos profesionales de psicología quienes hagamos esta tarea de enseñar a los niños, de enseñar a los docentes, de enseñar a los padres, para que de esa manera todos puedan aprender acerca de esto. Que el orientador no sea alguien que simplemente se dedique a hacer notas en un observador, llamar al papá, darle la carga del problema y que el papá mire a ver cómo lo resuelve, sino que el rol del orientador sea acompañamiento emocional. Es decir, bueno, ¿qué estrategias podemos implementar aquí? Por ello sería importante que cada institución educativa contara con profesionales en psicología, por lo menos que el orientador fuera un psicoorientador, pero un profesional en psicología formado para ello, porque muchos colegios, instituciones educativas, tienen un docente orientador, tienen un psicoorientador que es un docente, pero no es un profesional en psicología. Y por ello hay muchas falencias a nivel del trabajo, digamos, psicosocial, emocional, que se hace dentro de la institución. La idea es que toda la comunidad comunicativa esté preparada para acompañar a los estudiantes. Es un trabajo de sensibilización, es un trabajo de educar y enseñar, para luego sí, pues poder ver los resultados. La ley busca establecer ambientes escolares seguros, enfatiza en la creación de entornos en los que todos los estudiantes se sientan seguros, tanto física como emocionalmente. A veces las instituciones están muy preocupadas por lo físico, entonces que los salones, que los pisos, que las paredes, que si haya el videobin, que si haya esto, que haya lo otro, y no es que esté mal, está muy bien, porque también hace parte del bienestar que el estudiante requiere, tener instituciones, digamos, espacios o plantas educativas muy dignas con las condiciones que requieren, pero que así como hay esa preocupación por lo físico, y lo instrumental de la institución, también el ambiente emocional sea importante. Que el niño realmente sienta que en ese lugar es respetado, es escuchado, que es protegido ante cualquier tipo de violencia, acoso o discriminación. Entonces, por ello es fundamental esta ley. Esto incluye que dentro de la institución se trabaje en programas contra el bullying, estrategias de regulación emocional diaria, espacios de diálogo, meditación, escucha activa y que por lo tanto se promueva la salud mental como un aspecto importante dentro de la educación. ¿Cómo se involucra la comunidad? La educación emocional no recae solo en la escuela, sino que la ley exige la participación de los padres. Por eso, si a los padres se les llama para hacer una escuela de padres donde se va a enseñar sobre educación socioemocional, sobre parentalidad positiva, sobre crianza respetuosa, responsable, sobre manejo de conflictos, el padre tiene el deber de asistir. No es como que, eso no es para mí, que vayan otros. No, la ley pide que todos cumplamos nuestra parte, nuestra tarea. Los orientadores y docentes, las instituciones externas cuando detecten riesgos psicosociales, por ejemplo, entidades como ICBF, Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia, comisarías de familia, es decir, entidades que velan por los derechos de los niños desde sus diferentes aspectos y que por lo tanto ellas también estén prestas al cumplimiento de su parte, de su tarea. La idea es que la educación socioemocional sea un trabajo en red, garantizando continuidad en el hogar y la escuela.
Por hoy vamos a dejar hasta aquí. Como les decía, la siguiente clase vamos a abordar con un poco más de detalle lo que es esos 5 pilares de la educación socioemocional y de esa manera pues vamos a ir entendiendo un poco mejor eh, la importancia de esta ley dentro de las escuelas. Que estén todos muy bien y espero que estemos pues aprendiendo y creciendo en este hermoso conocimiento que creo que nos cae muy bien a todos.